Cualquier cliente se te puede ir en cualquier momento. Tienes que tener un planeamiento financiero y tributario. Siempre guardar pan para mayo. Es responsabilidad tuya porque esta es tu empresa. Y todo lo que se haga mal va a dispararte en el pie. Escenarios optimistas es lo peor que puedes hacer. Si tú seas grande o chico, tienes que conocer tus números. Y la única forma de hacerlo es con un planeamiento. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de ¿Qué te cuentas? Leo, ¿qué te cuentas? Bien, todo bien. Bueno, con bastantes cosas, ¿no? Con Bastante chamba. Se nos viene chamba. Esta es la época dura casi para nosotros. Bueno, en verdad no. No, sí. Porque es un periodo donde terminas de afinar, de cerrar cifras del 2024, ¿no? Empalmas con temas, ahí nomás empalmas con temas de impuestos que hay que presentar declaración anual y todo ese tema, y eso como que te lleva a hacer como que una segunda revisión de tu cierre para ver si todo está fino, si hay algo más que tener en cuenta. Bueno, el capítulo pasado que tuvimos a David, se tocaron varios temas a tener en cuenta, ¿no? Y ahí nomás tienes que empalmar tu planeamiento, o sea, más que empalmar es como que ya poner en ejecución tu planeamiento financiero del año, ¿no? Exacto, pero igual yo me refería a que, o sea... De repente tú no tienes chamba, ¿no? Pero yo sí tengo bastante, pero lo que pasa es que hay cosas que ya se han debido hacer todos los meses, pues, ¿no? Entonces, nosotros claro. Al equipo no esperen a marzo a empezar a hacer DJs. Pero aún así, habiendo tenido un buen planeamiento, un buen trabajo todos los meses, estos meses de enero hasta marzo... Es revisión. Como que es revisión, es que, oye, hay un cambio que hacer, o sea, el cliente revisa sus cifras, dice, esta cifra no está bien, hay que considerar esto, entonces eso significa reprocesos. Exacto. Entonces, con uno, pero con varios clientes sí tienes trabajo, ¿no? Entonces, sí. Te pasas enero afinando lo del cierre, entra febrero mes corto, y ya en febrero empiezan, pues, temas a considerar para la declaración de renta. Sí. Pero mira, este tema de lo tributario lo hemos hablado el mes pasado con David, y la verdad que yo me quedo, o sea, de hecho todo lo que hemos hablado con él ese día fue súper valioso, pero yo me quedo, al menos para lo que quiero hablar en este capítulo, con lo que es planeamiento. Y cómo la parte tributaria debe estar dentro de tu planeamiento. Exacto, ¿no? Porque, o sea, es común que tú empieces el año con una expectativa y cierres el año y es ¿qué pasó? ¿Me entiendes? O sea, he vendido lo que creía que iba a vender, lo que quería que iba a vender, claro. Pero no tengo plata o tengo un montón de impuestos que pagar. Entonces, yo creo que un mensaje para este capítulo es: tienes que tener un planeamiento financiero. ¿Y ese planeamiento financiero lo haces ahora o lo has tenido que hacer hace unos meses atrás? O sea, a ver, yo creo que... ¿Cómo es tu experiencia en ese...? Mira, yo creo que va a depender, ¿ya? Si es que tú eres alguien que estás empezando un negocio, tu planeamiento lo tienes que hacer permanente. O sea, en cualquier negocio lo tienes que hacer, pero sobre todo si estás empezando a emprender, todos, o sea, ese ciclo de planear lo tienes que hacer permanentemente. O sea, yo te digo, al menos cómo era nuestro caso. O sea, cuando recién empezamos, yo toda la semana me sentaba a ver provisión de ingresos, provisión de egresos, y siempre trataba de tener en la cabeza, yo sé en qué mes me voy a quedar sin caja, qué tengo que ir haciendo, ¿no? Y en verdad es un ejercicio... O sea, no es complejo, puede sonar complejo, pero es agarrar un Excel y básicamente poner los ingresos. Bueno, no es complejo porque tú tienes años en ese tema, ¿no? Claro, pero digamos, con todas las herramientas que tienes ahora en línea, cualquier persona podría poner hasta en ChatGPT cómo puedo hacer un planeamiento financiero para una pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, yo algo que les recomiendo... ChatGPT. Mi pata. Le pago ahora. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que si estás empezando o ya estás encima del caballo, siempre tengas eso. ¿Por qué digo que al principio, al menos en mi caso, yo lo he sido mucho más recurrente? Porque yo lo hice recurrente hasta que llegó un punto en el cual yo ya tenía los números en la cabeza, ¿no? Entonces, yo ya sé, si estamos hablando, a ver, empresas de servicios como nosotros, es mucho más fácil porque es estable. Tú dependes de ciertos clientes, tienes ingresos fijos, tenemos algunos proyectos, pero yo más o menos sé cuánto es el nivel de ingresos que debo tener o que debemos tener para poder cubrir nuestra planilla
y poder cubrir otros gastos que tengamos y poder cubrir impuestos, ¿no? Y Entonces, y ese es un punto, regresando un poquito a lo que dices, que no es difícil hacerlo y que cualquier persona que emprenda lo puede hacer. Mira el tema que acabas de tocar, o sea, ¿qué es ingreso? ¿Desde qué punto de vista lo ves? ¿De ingreso desde el punto de vista de caja? Yo lo ¿O veo... desde el punto de vista de ingresos sin G? Yo me olvido, por un momento me olvido del tema contable. Ya. Esto es simplemente una cuenta, como si fuese la cuenta de la bodega del chino de cuando era chico. Ok. ¿Entiendes? Dinero. Entonces, Cash. Dinero. ¿Cuánto me entraba a la cuenta? Entonces yo tengo todos los abonos que tengo de clientes. Ok. Yo sé que esos clientes repiten todos los meses porque son servicios fijos. Sí, entonces yo más o menos puedo hacer con un 80% de certeza, si es que todo sigue igual, yo puedo saber cuántos van a ser mis ingresos mensuales durante el año. Sé quién me paga tarde, sé a quién tengo que estar correteando para que me pague, sé qué clientes me pagan antes del fin de mes. O sea, eso más o menos lo tiene. Entonces nosotros sabemos ya cuánto es el flujo que debo tener cada mes. Y también es lo mismo con los egresos. Olvídate por el momento de la AFP, de los impuestos. Es que tú lo ves, el planeamiento financiero es ingreso y salida de caja. Ingreso y salida de caja. Ok. Entonces, yo lo que te recomiendo es, tú tienes tus ingresos con IGB, o sea, tú pon lo que te entraba en la cuenta, lo que te va a entrar en la cuenta. Ingresos caja a caja, ¿no? tal Exacto. cual. Egresos, lo que vas a pagar. O sea, yo sé que a fin de mes le pago a los empleados y siempre la nómina o los recibos por honorario los voy a pagar a veces sin la retención, o en el caso de la nómina voy a pagarle deduciendo el impuesto a la renta del empleado, deduciendo a AFP. Y yo sé que al mes siguiente tengo que salir a pagar eso. Entonces tú tienes que ir construyendo tus ingresos, tus egresos, y al final ver cuánto tienes en caja. ¿Con cuánto empezaste el mes? ¿Cuánto fue tu movimiento el mes, que es la diferencia entre ingresos y egresos? Y ese saldo supuestamente es con lo que tú vas a empezar al mes siguiente. Entonces vas haciendo ese ejercicio repetitivo y eso te va a poder a ti permitir ver en qué momento vas a estar sin caja, ¿no? Ojo. O con excedentes de caja. Pero no es, o sea, sobre todo los emprendedores, no es para que si veas un excedente de caja, me pago. Es para, o me pago más. Es para guardar. Claro. ¿No? Entonces... ¿Sabes qué? Es muy importante el tema porque... Y ahí viene un punto de intersección de lo que es un perfil financiero que ve la parte de caja con todo el perfil contable o los temas contables que no se enfocan en caja. Exacto. Como tú sabes, ¿no? Entonces, ya en los capítulos, en los episodios pasados que hemos tenido, siempre hemos dicho, mi utilidad no es caja. ¿No? Entonces, el enfoque que lo que tú haces con el planeamiento financiero es monitorear lo que va a haber en caja a tal fecha. Exacto. Contablemente tenemos otras cosas que tienen que en algún momento conversar o que tiene que haber una relación muy, muy cercana. Sí, por eso que los financieros y los contables siempre andamos trabajando muy cerca. Exacto. ¿No? Uno va a proveer información al otro para que pueda hacer ese planeamiento financiero. Exacto. Y mira, o sea, un ejercicio que yo recomiendo a cualquier empresa, ¿ya? Yo la semana pasada he estado metido toda la semana en un ejercicio de planeamiento financiero. No solamente planeamiento financiero, sino en un ejercicio de planeamiento estratégico de una empresa, ¿ya? Y es importante porque es o sea, no tienes que usar toda la semana, pero al menos debes siquiera hacer un día o 2 días donde te sientes, no con toda la empresa, sino con tu equipo directivo, y va a estar la persona que ve ventas, la persona que ve operaciones, la persona que ve finanzas, digamos las distintas áreas dependiendo de la empresa que sea, y cada uno comenzar a hablar de su estrategia, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr este año? Porque, digamos, si es que mañana viene el de ventas y me dice, no sé, yo este año quiero incrementar el 50% de las ventas de la empresa, ¿ya qué vas a hacer? Bueno, voy a tener un plan agresivo de marketing, voy a contratar una agencia de medios, voy a contratar una agencia de marketing digital, voy a hacer campañas, sabe Dios dónde. Entonces, eso cuesta. Claro. ¿No? Entonces, tienes por un lado eso de las ventas, de ahí tienes el de operaciones, que te dice, ¿sabes qué? Yo para poder soportar ese incremento de clientes necesito contratar gente, necesito comprar máquinas, ¿cuánto va a costar? ¿No? Entonces... Y el financiero le puede decir, oye, mira, nuestras ventas son así, esto se proyecta de esta forma, ¿vamos a poder o no vamos a poder cubrir todo lo que ustedes necesitan para poder crecer? Y ahí es donde tienes que ver de dónde vas a sacar la plata.
más que el tema, bueno, el tema de los fondos es importante, pero yo te diría como un paso anterior, lo importante que es sentarte a ver estrategia. Porque tú, muchas veces, o sea, tú y yo podemos hablar por el WhatsApp o ahorita en una conversación de ese tema, pero no es hasta que tú te sientas realmente en una sesión de trabajo con alguien. Y eso no es exclusivo de medianas y grandes empresas, ¿no? Eso es yo creo que aplica para todo. O sea, hay personas que lo hacen hasta a nivel personal, o sea... A eso iba, porque es como el paralelo cuando uno como persona planea su año. Exacto. ¿No es cierto? Si quieres más, ¿qué más tengo que generar? Tengo que cambiar de trabajo, tengo que ganar más sueldo, tengo que pedir un aumento, ¿no? O debo gastar menos, o qué gastos me debo ajustar, o qué gastos en qué gasto estoy gastando sin necesidad de hacerlo, ¿no? Sí. Simplemente por gastar, sin control, ¿no? Lo mismo pasa en una empresa y lo mismo en esa empresa puede ir desde la pequeña, de un emprendedor hasta una grande. Exacto. Tú ya sabes que las grandes pues tienen todo un sistema distinto, ¿no? Son más o sea, las empresas grandes van a ser mucho más complejas, claro, obviamente, ¿no? Sobre todo en el tema tributario. Pero empresas pequeñas o medianas, yo creo que sí se puede hacer algo sencillo y no tienes que tener un nivel muy técnico. Ahora, obviamente siempre ayuda si tienes un amigo que es contador, un amigo que es financiero o que tenga experiencia. Úsalo, cógelo un tiempo y que te ayude un par de horas a definir una estructura, ¿no? O en todo caso, si quieren, llámenos a nosotros y vemos la forma de poder ayudarlos, aunque sea con algo muy rápido, ¿no? Probablemente, no sé, pero sería chévere en algún momento hacer un live en donde si hay gente que le interese este tema, podamos hablar, o si probablemente hacer un curso de elaboración de ¿Qué es lo que más? ¿Cuáles son los tipos de preguntas que recibes de los clientes cuando tocan temas de planeamiento financiero? O sea, bueno, lo primero es cómo hacerlo, ¿no? O sea, la gente cree que tiene que... Y sí te piden temas de planeamiento financiero, o sea, sí te conversan sobre el tema. Sí. Sí hay bastante gente así que así como es importante el tema tributario, el tema de planeamiento financiero también es un tema que te tocan mucho. Sí, es importante porque al final es lo que va a terminar tu caja, ¿no? O sea, hemos hablado el año pasado sobre lo importante que es... Tú eres un empresario, digamos, y tú tienes en tu área o en tu empresa, digamos que tú eres la cabeza o el responsable de ventas y tienes un equipo contable, un equipo de recursos humanos, un equipo de operaciones, pero eso no te quita a ti la necesidad de saber de todo. Claro. O sea, tú, si eres dueño de tu empresa, tú tienes que conocer bien tus números, tienes que saber tus todo, márgenes. ¿no? Al menos cuando empiezas tienes que saber todo. Pues, ¿no? O sea, no, claro, porque cuando ya vas subiendo... Aparte porque no hay caja para contratar más, o sea, te tienes que meter en todo. Claro, pero igual cuando vas subiendo, y si tú has hecho bien tu chamba de entender el negocio en todos los aspectos, eso lo vas a tener acá. O sea, si es que tú mañana... Yo vengo y te digo, ¿sabes qué, Leo? No sé, ha venido un cliente y hay que meter 4 personas acá tiene ese cliente, y tú sabes que ese cliente es un cliente pequeño. O sea, tú ya de frente sabes... Claro. No, pues, eso no es así. Pero en un principio, hasta que fuimos calibrando el tema, hubiésemos dicho, sí, ¿serán 4 o no? ¿Y por qué? Entonces, si tú eres una persona que tienes una empresa y eres un tipo o mujer muy comercial, ya, no significa que yo soy comercial, entonces eso es responsabilidad. Además, no. Es responsabilidad del financiero. Es responsabilidad tuya porque tú es tu empresa. Y todo lo que se haga mal va a dispararte en el pie. Entonces, ese ejercicio de planeamiento es algo que yo recomiendo a cualquier persona. Empresa pequeñita, hasta una empresa grande, te sientas con tu equipo o solo si quieres tú solo y más o menos anda marcando tu línea de lo que quieres hacer ese año y cómo se puede ver eso en números. Está bien, perfecto. Mira, ¿no? Es buen tema el tema de planeamiento financiero. Nos llegaron algunas preguntas en las redes sobre el tema de planeamiento financiero. ¿No? O sea, nos llegan varias preguntas, ¿no? De impuestos, contabilidad, pero también nos han llegado de planeamiento financiero. Sí. Bueno, yo creo que están enmarcadas dentro de lo que es planeamiento financiero. Si te parece, si la vemos. Sí, vale. Si quiero planificar mis finanzas este año, ¿cuál es el primer paso? El primer paso va a ser ver cómo terminaste el año anterior para entender si estás en una buena situación, por qué estás en una buena situación. Ver cómo terminaste el año anterior respecto a qué, respecto a caja. Sí. O sea, primero es entender tu 2024. No, ahorita que estamos con la época de la ¿Con cuánto ingresos, con cuántas ventas, con qué? Empieza por un análisis completo. ¿Cómo están mis resultados? ¿Soy una empresa que da utilidad o no da utilidad? ¿De cuántos son mis márgenes? ¿Cuánto es mi margen bruto? ¿Mi margen operativo? ¿Mi margen neto? ¿No? Después entiendo un poco
tu balance, o sea, le debo a quién, quiénes me deben, cosa que con eso puedes planear cómo van a ser tus pagos en el año. Y por último, también tienes que mirar cómo fue tu flujo de caja el año anterior, porque tú puedes haber terminado con caja, pero ¿qué pasa si es que mi producto de ventas y egresos operativos hacen que yo pierda dinero y yo termino el año con caja porque me pedí un préstamo? ¿Y qué pasa si no tienes nada cerrado todavía? Porque deben haber muchas empresas que al día de hoy no tienen un balance cerrado. O sea, puede preocuparse. O sea, yo creo que no puedes desconectarte de todo. O sea, si es que yo creo que cuando una empresa es más pequeña, probablemente tu gestión debe ser mucho más enfocada en flujo de caja. Entonces, si tú no tienes claridad cuáles son tus ingresos y tus egresos, vas muerto. Porque simplemente estás navegando y actuando de manera reactiva en lugar de proactiva, ¿no? A lo mejor te has llenado de endeudamiento para poder cubrir tus gastos operativos. Pero no es necesario un tema con los estados financieros o un balance para meterte en un planeamiento financiero de tu empresa, ¿no? O sea, no es necesario, ¿no? O sea, te ayuda mucho, pero digamos, si no lo tienes y si conoces tu negocio, lo puedes hacer. Lo que pasa es que con el balance tú puedes empezar a ver cuál es tu punto de partida de deudas. Pero si no lo tienes. O de creencias. Hay gente que no lo tiene. Si no lo tienes, tu debes contador tener, se fue, no te dejó nada. Tú debes tenerlo, o sea, ya no en un formato de balance, pero tú debes saber quién te debe plata. Claro. ¿No? Y tú también debes saber a quién le debes plata. Entonces tú tienes que ver un plan para poder hacer eso. Ahora, si la empresa está en una mala situación, tú tienes que ver la forma de poder manejar eso. Y sería bueno hablar en un capítulo, o sea, cómo gestionar una empresa que está con problemas económicos, ¿no? Claro. Entonces, pero, ok, tú para poder planificar tu año tienes que saber cómo cerraste el año anterior y tienes que ver si eso se va a repetir, va a mejorar, va a empeorar, para que tú puedas empezar a tomar esas medidas correctivas. Okay. ¿No? Entonces, alguien que a estas alturas del partido no tiene su 2024 analizado, o sea, no necesariamente en un balance que te da tu contador, sino siquiera en tus cuentas pues, de caja, ¿no? Me ingresó tanto, me salió tanto. O a veces hay cosas que no has cerrado todavía, pero eso no te va a afectar a algunas partidas que son necesarias, digamos, para iniciar tu planeamiento financiero, ¿no? Pueden haber partidas o cuentas que uno define, pero que no te afectan caja, digamos, ¿no? Entonces, que son netamente contables, ¿no? Exacto. Entonces, y tienes un balance del 90%, suficiente como para poder iniciar un planeamiento financiero. O sea, yo creo que incluso si es que... Yo a veces no quiero esperar a que el balance esté completamente cuadrado al centavo. Simplemente tú piensas, oye, anda mandándome lo que tienes. Probablemente las conciliaciones no están cerradas y bueno, no importa, pero puedes ir viendo. Es que de ahí, de ese balance tú no coges probablemente todo pues, para un planeamiento financiero posterior, ¿no? Te vas a enfocar en el monto de caja, te vas a enfocar en el monto de cuentas por cobrar, si son válidas o no son válidas, si esa cuenta por cobrar es real o no es real. No debe ser que un cliente ya se cayó y no lo has deteriorado, ¿no? Y sigue ahí como por cobrar y nunca lo vas a cobrar. Claro, pero eso es, ahí lo estás poniendo contablemente, ¿no? Si es que yo soy un empresario y yo tengo un cliente que me debe, tú más o menos sabes si el cliente va a pagar o no va a pagar. Claro, por eso. ¿No? Sí, por eso te digo. Por la intención. Entonces, yo creo que en ese caso, básicamente, si tú sabes que hay una persona que es muy poco probable que te pague, no lo consideras en tu flujo. Pues. Exacto. Porque si no te estás engañando. Claro, entonces el flujo de ingresos ya no lo consideran. No, entonces tienes que tener una provisión de ingresos. Sincera. No, o sea, no voy a poner, ya estamos hablando con un cliente para venderle este servicio, hay una probabilidad de 20% que sea, lo pongo en mi flujo. No es así. Lo pones cuando, o sea, al menos yo lo hago cuando lo cierre, porque si no, estoy engañándome en el flujo. Es como yo tener ingresos personales en base a suposiciones. ¿no? Y al final, al menos yo, para el tema del planeamiento financiero, yo siempre me pongo en un escenario mucho más ácido de lo que debería ser, porque a mí me interesa saber en qué momento tengo que ver qué hago. Claro. ¿No? Sí, o sea, digamos, escenarios optimistas es lo peor que puedes hacer, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Sí, pues. Hay gente que se basa en su escenario optimista. Estoy con muchos leads y fijo voy a cerrar todos, entonces los pongo. Entonces empiezan a gastar la plata que todavía no han ni siquiera cerrado. Claro. ¿No? Entonces cierran el año y no tengo plata, claro, porque te has tirado la plata en cosas que no te generan ningún valor. Entonces tú tienes que planificar para que durante el año todos los gastos que tú tengas sean gastos que te generen algún tipo de valor, ¿no? De acuerdo. Y con tus excesos de caja ya ver cómo haces más eficiente tu tema tributario. Si necesitas un carro, bueno, lo puedes meter en renting, en leasing, y ahí comienzas a jugar con esos temas, ¿no? Pero siempre es importante financiar el core.
Buenísimo. Entonces, Ya. en esta pregunta es contabilidad en orden. Contabilidad en orden. Es y lo no que te va a solamente permitir contabilidad en orden. finanzas en orden, Eso. ¿no? Y claridad sobre su sobre sus situación números. financiera actual. Sin eso no puedes empezar. Perfecto. Vamos Ya. por la segunda ¿Por qué pregunta. no vamos con la segunda? ¿Qué pasa si planifico, pero mi cliente más importante decide irse este año? Eso pasa. Y eso es más común de lo que la gente cree. O sea, si tú tuvieses tus ingresos o tu planificación financiera clara, tú más o menos debes saber que si se te va un cliente, qué porcentaje va a representar de tu venta y cómo tienes que salir a ajustar abajo. Y eso tiene que ver con la estrategia que tú tienes en venta, porque si dependes de 2 clientes o 3 clientes, no sé, de pocos clientes, y si te va el cliente más importante, Pucha, y eso ya te metió en un problema, ¿no? te has metido en un problema. O sea, claro, ahí entramos en la discusión de, ¿es bueno tener muchos clientes? De concentración, ¿no? ¿Es bueno concentrarme o es bueno estar un poco más atomizado? Disperso, claro. ¿No? Yo creo, o sea, no van a existir, o probablemente, Perfectas. depende, si eres un negocio SaaS, probablemente, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de las empresas, sobre todo de servicios, tú vas a tener un Pareto, o sea, vas a tener Claro. algunos pocos clientes que te van a representar mucho de los ingresos, ¿no? Pero lo que tienes que ver es estrategias de cómo coger a esos clientes y también tú anticiparte sabiendo cómo, o sea, qué tan probable es que un cliente se te vaya. Tú puedes medirlo si el servicio no va bien o si tienes Mira, mucha competencia. cualquier cliente se te puede ir en cualquier momento. En cualquier momento. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que no porque tengas un cliente importante ahora o te cayó una cuenta buena, te vas a gastar el dinero que esa cuenta buena te genera, ¿no es cierto? Entonces, hay que siempre guardar pan para mayo, como se dice, porque ese cliente bueno hoy día puede no estar en el próximo año. Y el mercado se mueve tan rápido que puedes tener un cliente y mañana ese cliente lo termina comprando a otra empresa y se va, Sí. ¿no? Entonces, o ese cliente perdió un cliente importante también y se cayó toda la Se te cadena, va. ¿no? Entonces, y te ponían la cola como un proveedor más, Sí. ¿no? O sea, a ver, hay señales, ¿no? Cuando un cliente se te va a ir, o sea, uno es que te puede empezar a demorar los pagos. Eso puede decir que la situación económica del cliente no está bien. Entonces ahí tienes que hacer un doble clic, entender qué pasa. Si un cliente te debe 2 facturas, 3 facturas, ya sabes que hay algo. Entonces tienes que ver qué medidas Claro. correctivas puedes hacer. Ojo, si es un cliente al que le das 30 días de crédito y van 10 y no te paga, no pasa nada. Pero si ha pasado, se va a cerrar el segundo mes y el cliente no te está pagando la factura, ahí tienes que hacer una especie de doble clic. Por eso es que siempre es bueno tener una buena comunicación con el cliente, ¿no? Otra puede ser, no sé, pues si es por un mal servicio, porque todos estamos, desafortunadamente somos personas y podemos tener alguien en el equipo que no tiene buena relación con el cliente, te vas a ir dando cuenta por quejas en el servicio, ¿no? Entonces hay formas de anticiparte a eso, sí, pero no va a ser el 100% del tiempo. En el caso de nosotros, por lo general nos avisan el mes que se van porque hay pues, Sí. hay pues la experiencia de que cuando se te va, cuando vas a sacar al contador, tienes que avisarle ahí mismo porque si no la información no te la sueltan. Y sí, hemos visto de todo, ¿No? ¿no? Hemos visto de todo, entonces, pero yo creo que hay cosas que se pueden planificar en cierta forma. Si se te va un cliente grande, tú debes tener muy claro cuál es el costo de atención de tu cliente. Nosotros sabemos que si mañana se nos va un cliente grande, tenemos la estructura puesta modular, entonces sabemos que Lo tienes que salir a sacrificar equipo. de importante es tener tus gastos variables, ¿no? Eso. ¿No? Porque eso te va a ayudar a cualquier eventualidad de caída de ingresos, ¿no? Exacto. Si variabilizas tus gastos, minimizas un poco ese riesgo. Minimiza ese riesgo. Entonces, claro, en el caso de nosotros, una empresa de servicios, el 80% de nuestro gasto es personal. Pero eso lo tienes que definir con contratos bien estructurados, Claro. ¿no? Que sean para atender específicamente ciertas necesidades. Sí. O sea, tienes que hablar con tu laboralista. O cuando afecta a un talento que si quieres retener, te la tienes que bancar, pues, ¿no? Porque me vale más retenerlo, me conviene retenerlo que dejarlo ir. O sea, yo tendré que soportar eso un par de meses y moverse rápido, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha pasado que a veces se puede ir un cliente y obviamente nuestra política particular no es me volteo y saco a la gente, no es así, claro. Es ya, ese pool de gente que queda, que atendía a ese cliente, se puede reasignar. Y además siempre tiene gente que está saliendo, entonces ¿cómo puedes ir? No, y así como se va un cliente también viene otro, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, a veces no vienen con la misma magnitud, ¿no? Si estamos hablando acá de un cliente importante,
reemplazar a un cliente importante no es fácil. De la noche a la mañana no es fácil. No, es dificilísimo. Pero ahí lo que dices es clave. Apunta a gastos variables. No trata de que tus gastos fijos estén muy controlados y lo mínimo, porque eso va a ser lo más difícil de salir. Claro. Revisa bien tus contratos de alquiler, mira qué obligaciones tienes mensuales, digamos, fijas que tú puedas ir acortando. No te gastes plata innecesaria porque esa es plata que nunca más la vas a ver. Va a regresar, claro. ¿No? O sea, de la nada se me ocurre, no sé, pues hacer una fiesta de fin de año y Me gastarme tiro $20,000. Esa plata nunca más la voy a ver. Probablemente haces algo más pequeño. No sé, siempre hay formas, ¿no? Y yo creo que Y siempre es bueno también estar en constante comunicación con el equipo, ¿no? Que el equipo sepa cuál es tu cultura respecto a estos temas de los gastos, ¿no? La empresa no gasta por gastar simplemente, o sea... Pero tú sabes que yo he visto un cambio fuerte en estamos yendo del tema, pero yo he visto cómo ha cambiado con los años la forma como las empresas gastan. O sea, antes las empresas tiraban la casa por la ventana con las fiestas de fin de año, etcétera, y al final te das cuenta que probablemente no es tan importante, ¿no? O sea, más importante es que tu gente se sienta bien remunerada, que lee las flexibilidades para que pueda trabajar remoto. O sea, yo creo que hay cosas que van tomando cada vez más valor, pero bueno, ya no es como estamos antes, ¿no? acá para conversar. Que las reuniones de fin de año eran pues hasta con orquesta. Bueno, Exacto. algunas siguen, los que pueden, bien pues, ¿no? Pero o sea, una pequeña empresa, una mediana empresa, creo que... O sea, yo trabajaba en una empresa donde se llevaban a la gente de un país a otro en un avión privado y eran eventos súper top, ¿me entiendes? Y contrataban artistas súper famosos. Claro. Y eso después de un año, cuando pasó la última crisis financiera, lo cortaron porque se dieron cuenta que eso no suma, no te va a hacer generar más resultados, ¿no? Ok, vamos por la tercera pregunta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Es mejor subir precios o enfocarme en vender más este año? Bueno, depende. Tú siempre tienes que estar enfocado en vender más, porque al final es un negocio. Definitivamente. Tu foco no debe estar en menos gasto, tu foco debe estar en más ingresos, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con los precios? ¿Qué debes hacer con los precios? Yo creo que si tú estás viendo, primero, ¿cómo determinas tu precio? Claro. ¿No? Podríamos hacer un capítulo donde hablemos de pricing, pero si es que tú eres, digamos, una empresa donde, en el caso de nosotros, y los costos de personal te empiezan a subir, tú tienes que básicamente considerar eso para tu precio. Sí, pero ¿no? subir de precios también significa ver mercado, ¿no? Subir precio, pero viendo el mercado. Viendo mercado. No puedes estar muy fuera. Pero ahí también depende, pues, ¿no? O sea, tú puedes tener un precio sobre la base del valor que tendrás al cliente. Ah, claro, definitivamente. ¿No? Entonces... Pero siempre va a haber que te van a comparar con el mercado. Te van a comparar con el mercado. Y si esa diferencia lo justifica, bien, tu cliente lo va a pagar. Exacto. Porque el servicio o el producto o el servicio que estás entregando lo vale, ¿no? Sí, pero mira, bueno, algo que nos pasa a nosotros seguido es cuando vienen clientes nuevos, la típica es, oye, crezcamos juntos, ¿no? ¿Por qué no me das un precio baratito? Yo voy a crecer y ahí vamos ajustando. Mentira, esa vaina. Cuando quieres ajustar es cuando el cliente te dice por qué, pero si fulanito me cobra 50% menos y te empiezan a comparar y a machetear el precio. No es así. Nosotros no aceptamos, al menos nuestra filosofía, Leo y Carlos, es el que viene a querernos machetear el precio se puede ir a otro lado. Sí, pues. Porque nosotros sabemos el valor que entregamos a la gente. Sabemos el valor que entregamos a la gente. Entonces, si tu conversación va a estar necesariamente por precio, porque el de al costado me cobra menos, estás volviéndote un commodity. Y cuando te vuelves un commodity, estás destinado a morir, ¿no? Porque cada vez va a haber alguien que lo haga más barato que tú. Es verdad. ¿No? Con tanta tecnología más. Con tanta tecnología más. Entonces, yo creo que tienes que ver primero si el incremento en precios a clientes está de acuerdo en alguna situación específica, ¿no? Puede ser, en el caso de nosotros, un cliente empezó pequeño y ha ido creciendo, que está increíble, porque la idea es que nuestros clientes crezcan y les vaya mejor. Entonces, producto de ese incremento en sus operaciones o de sus ventas, nosotros estamos trabajando más, debemos incorporar más gente al equipo, o más análisis, o cambiar algo de los recursos que atienden ese cliente. Eso puede justificar un precio con una renegociación. Tienes otros casos en donde, bueno, no sé, el salario mínimo sube todos los años, tienes el tema de las UITs que también aumentan, o tienes incrementos en general de inflación, y a veces tienes que voltearte y trasladarle al cliente algo de ese ajuste, pues, ¿no? Porque nosotros, si no, tú vas subiéndole
vas incrementando tus costos, si no le subes al cliente, al final tu margen se acaba y, Sí. y ¿para qué estás sentado? ¿No? Al final todos estamos acá para hacer Al final también es un negocio que tiene dinero. que generar dinero, ¿no? O sea, siempre y cuando sean márgenes decentes, pues, Claro. ¿no? O sea, no te vas a ir a meterle a un cliente 200% ni... Claro, O sea, pero- sí, obviamente. Tiene que ser cambios que sean sustentados, ¿no? Entonces, ahí es bueno también tener muy buena relación con tu cliente y comunicar por qué se pueden estar haciendo ciertos cambios. Tanto con clientes como con proveedores, ¿no? Con proveedores también. O sea, nosotros no hacemos incrementos todos los años a los clientes, eso no se da, va a ser muy raro, pero yo creo que es una práctica que se tiene que monitorear, ¿no? Va a llegar un punto en el cual pasan 3, 4 años y si ese cliente no lo has podido ajustar, deberías revisarlo porque igual los gastos se incrementan, o sea, Claro. Sí, ¿no? igual tu gente te pide aumento, ¿no? igual tu gente te pide aumento, Exactamente. ¿no? Igual la oficina cuesta más cara. todo va todo subiendo, va subiendo. y si tú quieres mantener tu nivel de servicio, tienes que también... O los márgenes que estás acostumbrado, tienes que ver cómo trasladas eso hacia Exacto, arriba, ¿no? exacto, porque hay gastos que ya no puedes ajustar más. Claro, ¿no? exactamente. O sea, no puedes bajar gente en nuestro caso, no puedes bajar sobre la gente. claro. Bueno, va a depender del giro, ¿no? Exacto. O sea, si eres producto, pues, desházate de los productos que te dejan poco margen, pues, ¿no? Y mucho trabajo. Eso es, mira, yo creo que siempre es bueno en una empresa hacer un análisis de tus ventas, ver cuál es tu pareto de ventas en clientes, en productos, y no solamente termine ahí, sino tú también ver cuál es el margen que te está dejando Cada producto. cada cliente o cada producto. A lo mejor hay un cliente que tú lo atiendes con 4 tipos de productos distintos, pero puede haber un producto que lo tienes ahí porque el cliente te lo pide, y bueno, pero si realmente te genera pérdida, sincera con el cliente o salte ese producto o margínalo con lo que debes marginar. Claro. ¿No? O sea, yo creo que siempre es bueno hacer una revisión de tu cartera, porque pueden haber productos que están destruyéndote el valor del resto de la cartera, ¿no? Entonces, no tengas miedo de decirle a un cliente, oye, este producto ya no lo voy a tener, ¿no? Claro, sí, pero te de acuerdo. recomiendo que veas en el mercado con esta y esta opción, ¿no? Oye, dentro del planeamiento financiero, como vemos, es un mundo que abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas. ¿Sabes? Hay áreas en empresas que solamente se dedican a ver planeamiento financiero de líneas del P&L. Ya. O sea, puede haber un equipo sentado solamente haciendo planeamiento de la línea de ingresos, otro equipo haciendo planeamiento solamente de una línea del egreso, puede ser el payroll, ¿me entiendes? Pero independientemente de si tú seas grande o chico, tienes que conocer tus números y la única forma de hacerlo es con un planeamiento. Ese es el mensaje que Eso para podemos... mí es el mensaje que tienes que dar. O sea, probablemente ahora no es que yo me siente y haga mi planeamiento financiero de Blue Box todos los meses porque Ya lo conoces, ya sabes lo dónde conozco. sabes dónde están los puntos críticos. Yo sé dónde están los puntos críticos y sé qué cosa me dispara una alerta como para decir, oye, ha pasado esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué ajustes hay que hacer? Correcto. ¿No? Hasta que no llegues o no te sientas cómodo con eso, ten esa disciplina de sentarte una vez al mes, revisar tu flujo, tú mismo tratar de hacer un flujo de caja o entender tus números, revisar tus ventas, cómo han sido, cómo están distribuidas, qué tan concentradas estás. Si eres un dueño con un enfoque muy comercial, no te quedes en lo comercial porque te vas a quemar. Claro. Métete a ver todas las áreas, entiende tu costo, entiende tus márgenes, entiende tus puntos de dolor en todo sentido. Perfecto. ¿No? Así que ya saben, gente, o tu negocio se pasa siendo un barco a la deriva, o tu negocio es un barco con una navegación muy planificada. Muy planificada, con gasolina, así sea poca, pero sabiendo hasta cuándo puedes llegar. Claro. Y yo creo que ese es el mensaje que les podemos dejar, al menos desde nuestra experiencia en este Con capítulo. el episodio de hoy. Así Ok. que muchas gracias por seguirnos. Ya saben, si tienen a alguien que creen que le puede interesar el podcast o nuestras redes, les dejamos acá todos los links para que lo puedan hacer y hasta la próxima. Gracias. Gracias.